de los generales más geniales que haya tenido la humanidad fue precisamente en lo que se conoce como la Segunda Guerra Púnica, cuando se da, aquí vemos por ejemplo en verde las rutas de Aníbal, como de España se decide atacar Italia, derrota varias veces a los ejércitos romanos, que los puso en jaque. En este moradito, la ruta de Asdrúbal, que era hermano de Aníbal, que va a auxiliar a su hermano, nada más que lo hace de manera infructuosa, y aquí en rojo las ofensivas romanas, que al final de cuentas reaccionaron, dijeron: si él nos vino a atacar a nuestro territorio, ya con Escipión, el africano, gran general romano de aquella época, dijo: yo les voy a contestar con la misma moneda, y se decidió atacar a las ciudades fenicias, sobre todo a Nueva Cartago o Cartago Nova, donde se produce una batalla muy importante. Esta batalla es el sostén de lo que vamos a dar nuestra tercera teoría de los fenicios, la que sigue. Bien, este relato lo encontramos con el otro griego, Estrabón, que nos cuenta lo siguiente de persecución de naves a raíz de esa batalla. Dice: una nave fenicia iba rumbo a las Casistirides, hoy Islas Británicas, cuando se percató de que lo perseguía un barco romano. A fin de conocer la ruta secreta, fíjate, de las islas de los fenicios, de dónde obtenían el estaño. Ahora hablan de estaño, antes era oro, pero dice: al percatarse de que los estaban siguiendo, de lo que estaba ocurriendo, estas naves fenicias decidieron, o cartaginesas, internarse en el Océano Atlántico, seguidos por la embarcación romana, a los lugares por demás peligrosos, justo como lo habían planeado. Se internan en la tormenta, seguidos por el barco romano, por lo que en medio de la tromba ambas naves se hundieron. Dice Estrabón que se hundieron, pero ¿dónde se hundieron? ¿Hasta dónde llegaron y dónde ocurrió esa catástrofe? La que sigue. Aquí está el lugar del combate donde se da la batalla naval, muy cerca del estrecho de Gibraltar. La persecución tuvo que haber seguido la ruta de Cristóbal Colón, véanla, ¿sí?, para tomar la corriente del Golfo, y aquí es donde se han encontrado en las Antillas, una calca del viaje de Colón, monedas, ánforas romanas, cabecitas fenicias, cartaginesas de dioses, pero muchas, ¿sí?, aquí, y seguramente se debe a que aquí hubo una batalla, o ahí se hundieron, o hasta ahí llegaron esas naves precisamente a las Antillas. La que sigue, por favor. Bien, un comentario, Esteban, de aquí vamos a pasar a la segunda parte de la plática, que ya concierne a los vikingos. Así es. Bueno, pues hasta aquí hemos notado de que accidentalmente pudieron haber llegado estas dos culturas, que en realidad es una. Recordemos que los cartagineses son herederos de los fenicios, son fenicios que vivían en la ciudad de Cartago, y bueno, se pudo dar así. Hay pocas realmente evidencias físicas de esto, pero pues nos da una idea bastante clara de que definitivamente Cristóbal Colón no fue el primero en llegar. Tal vez fue el primero en llegar a negociar, porque como vamos a ver adelante, todas las demás expediciones llegaban accidentalmente. Su intención no era establecerse en América, y Colón ya traía algo de esto. Seguramente había leído algo de esto, había tenido en su poder algunos documentos. También allá por el año 300 a.C., 200, hubo ya griegos muy famosos que sabían que la tierra era redonda, y lo sabían gracias a que tenían los conocimientos en geometría plana principalmente, conocimientos que muchos de nosotros los tenemos, porque lo vemos en segundo o tercero de secundaria, y con esos conocimientos podemos fácilmente decir cuál es el diámetro de la Tierra. Solamente hay que ser un poquito observadores. Me refiero al caso de Eratóstenes,
griego muy famoso, director de la Biblioteca de Alejandría, que simplemente con saber un detalle de un ángulo de luz entre la ciudad de una sombra que se producía en Alejandría y otra en Siena, a aproximadamente 800 kilómetros, esa distancia pudo deducir fácilmente la circunferencia, el diámetro de la Tierra. Y hasta finales del siglo XX, ya con nuestros satélites artificiales volando encima de nosotros, descubrimos que nada más se equivocó por la friolera de 200 kilómetros. Algo así como de Querétaro a la Ciudad de México. Ese fue el error de Eratóstenes. Y no podemos decir que es un error, simplemente que él utilizó tantos decimales como en la actualidad